Utilización de ciclos, bucles o loops. Los ciclos básicamente son instrucciones que nos ayudan a repetir una serie de acciones bajo una condición dada. Tenemos varios tipos de instrucciones para hacer ciclos. Tenemos el while. El while funciona de la siguiente manera. Escribimos while y entre paréntesis ponemos el resultado de una expresión booleana. En este caso, momentáneamente ponemos true, cerramos los paréntesis y creamos un bloque de código con las llaves, y todo lo que pongamos dentro de esto se va a ejecutar. Si yo ejecuto esta aplicación de esta manera, lo que va a pasar es que ese texto ejecutando ciclo se va a ejecutar indefinidamente, porque estamos ejecutándolo bajo una condición de true. Básicamente significa siempre. Mientras esta condición sea true, ejecute lo que está dentro, esa condición siempre va a ser true, porque true pues es true. Vemos que sigue imprimiendo, pero está cambiando un poco la fecha para que veamos que son elementos distintos. Ok. Ahora recordemos que teníamos estas llamadas de imprimir y estas llamadas de imprimir. Las vamos a quitar. Bueno, a comentar. Y las vamos a llamar dentro del ciclo. Entonces vamos al primero, int num array. Bueno, los arreglos tienen una propiedad de length. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es int post en array es igual a 0, y mientras post en array sea menor que el num array punto length, vamos a proceder a imprimir. Vamos a imprimir lo que está en esa posición. Si lo ejecutamos así como está, va a imprimir siempre lo mismo. Vemos que nos dice la posición 0 tiene el valor de 14. Nos hace falta dentro del ciclo incrementar el valor de la variable auxiliar que estamos utilizando para que por cada ejecución del ciclo aumente la posición en 1 y el ciclo eventualmente termine de ejecutarse. Vemos que la posición 0 tiene el valor de 14, la posición 6 tiene el valor 98 y después dejó de ejecutarse porque llegó a evaluar 6 es menor que 6. No, corrámoslo paso por paso para que veamos cómo funciona. En este momento vemos que post en array tiene un valor de 0. El array.len básicamente va a ser 7, que vemos es el tamaño que tenemos aquí. 0 es menor que 7, entonces si entra, de hecho vamos a poner esta expresión en el watch. Vamos a poner el num.len y vamos a poner post en array y el array.
El array ya lo teníamos, entonces lo borramos de acá. Ok. Vemos que pos en array tiene 0. El arreglo en la posición 0 tiene un 14. Pos en array, como decíamos, tiene 0. Se ejecuta esta línea. Ahora pos en array tiene un 1. Vuelve a la ejecución. Ejecuta la validación. Pos en array es menor que 7. Sí, 1 es menor que 7. Sigue ejecutándose, así sucesivamente. Ahora pos en array está en 2. Se ejecuta. Sigue ejecutándose. Ahora volvimos a la condición. 3 es menor que 7. Entra. Seguimos. 4 es menor que 7. Seguimos. 5 es menor que 7. Seguimos. 6 es menor que 7. Entonces vuelve a entrar. Ahora sumamos. Pos en array es 6. 6 más 1 da 7. Vemos que ahora pos en array es 7 y la condición nos da falso. Volvemos a la condición. Evalúa la condición. 7 es menor que 7. No. 7 es igual que 7, pero no es menor. Por lo tanto, no entra al ciclo. Y continúa la ejecución de la aplicación. Es muy importante poner código dentro de la condición que eventualmente dé falso, porque si no nos pasa lo que nos estaba pasando hace unos momentos, que son ciclos infinitos. Básicamente código que se ejecuta sin ninguna condición de salida, por lo tanto la aplicación siempre queda ejecutando ese código. Hay muy pocos casos en los que es necesario hacer eso, y sin embargo hay otras formas más elegantes de hacerlo. Ok, tenemos otro ciclo, otra forma de hacer ciclos. Tenemos el for. El for funciona de la siguiente manera. Tenemos un iterador, perdón, una variable. Aquí la creamos, le ponemos algún nombre, vamos a ponerle ahí pos. La inicializamos con algún valor, ponemos punto y coma. Luego en el medio ponemos una condición. En este caso vamos a ponerle, en el caso del ejemplo anterior, haríamos numarray.len y sumaríamos pos. Ok, esto es básicamente igual que esto, utilizando la sintaxis de un for, básicamente un ciclo for. Esto va a hacer, inicializa la variable con 0, ejecuta la línea y por cada iteración le suma 1. Si ejecutamos el código y vamos al for, vamos a ver que estamos ubicados en pos es igual a 0. Luego ejecuta la validación. Si hay pos es menor que length, en este caso sí. Ahora no le deberíamos pasar pos in array. En este caso lo que deberíamos pasarle es ipos. Ok. Ahora sí, ipos es menor que 0. Perdón, ipos lo inicializamos con 0. Es menor que el numarray que 7. Sí. Ahora imprimimos lo que hay en la posición 0. Y cuando termina de ejecutar todo lo que hay dentro del ciclo, va y le suma o ejecuta la acción que pongamos aquí, que en este caso ipos más es lo mismo que ipos igual a ipos más 1. Vuelve a validar la condición. ipos es menor que 7. Sí, 1 es menor que 7. Y ahí va a seguir ejecutándose. Suma 1. 2 es menor que 7. Sigue. 3 es menor que 7, 4 es menor que 7, 5 es menor que 7, 6 es menor que 7, suma 1 más, 7 no es menor que 7 y termina de ejecutar la condición. Este tipo de ciclos es muy
útil para cuando necesitamos el índice de, del elemento. Ambos son similares. Ahora, si queremos, podemos tener un ciclo que nos dé el valor como tal en vez del índice en el que está el elemento. Entonces, aquí simplemente voy a escribir eso. Y vemos que estas líneas, valor es igual a esos valores, lo que me da es el valor. Este ciclo, el for each, se funciona de la siguiente manera. Tenemos un for each, entre paréntesis ponemos el tipo de dato de cada uno de los elementos de la colección en la cual, de la cual vamos a traer los datos. Ahora, el for each solo funciona con tipos de datos que sean enumerables. Básicamente todos los tipos de datos que implementan una interfaz IEnumerable podemos utilizarlo, por ejemplo, con listas, ya que si vamos a las listas básicamente son colecciones y esto utiliza un IEnumerable, son enumerables, y eso utiliza básicamente implementa este getEnumerator. Son métodos que funcionan dentro de ese ciclo, y esto por dentro lo que hace es llamar un código que se trae el dato de donde está almacenado y le devuelve el control al código en donde se llamó, y sigue haciendo lo mismo por cada uno de los elementos que existan en el ciclo. Básicamente dentro del for each van a haber instrucciones que van a hacer algo parecido a lo de traerse esto, NumArray en la posición IPOS. Eso sería lo que es la parte del for each. Ahora, existe un ciclo adicional, es parecido al anterior, que es el do while. Que es parecido al while. El do while es muy parecido al while, sin embargo, tiene la condición al final de la ejecución. Por lo tanto, el do while siempre se va a ejecutar al menos una vez, mientras que el while puede ser que nunca se ejecute. Por ejemplo, si esta condición fuera falsa desde el principio, el código nunca entra al while, pero hay casos en que necesitamos que haga algo y que según el resultado de esa condición se siga ejecutando o no. Esa es básicamente la diferencia fundamental que hay entre esos elementos. Entonces, podemos hacer imprimir pos en array igual a 0, imprimir pos en array num array de coma pos en array más, mientras pos en array menor que num array
punto length. Y aquí está otra vez esto ejecutándose desde el con el do while. En el caso de las matrices podemos recorrer con una de las formas que más se utiliza es esto se conoce como for anidados. Console.writeLine, ejemplo do while, y aquí abajo ejemplo for en una matriz. Esto que vamos a escribir aquí al final, ejemplo for en una matriz, estamos recorriendo utilizando un for anidados. Vemos que lo que habíamos hecho anteriormente con este ciclo y este ciclo anidado, este ciclo anidado, solamente estamos invocando, o al menos solamente estamos escribiendo una vez la llamada a este método imprimir. Entonces todas estas líneas de código que teníamos acá se redujeron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mientras que aquí tendríamos 1, 2, 3 líneas de código. Y adicionalmente nos permite hacer algo. Si yo cambiara la cantidad de elementos en la matriz, este código seguiría siendo exactamente el mismo. Mientras que en un caso como el anterior, si yo creara más elementos en la matriz, debería poner más líneas que accesen esos nuevos elementos o esos nuevos índices. Entonces, esto es una forma óptima, digamos, de recorrer las matrices. Este punto getLength lo que nos dice, lo que nos permite es traer la cantidad de elementos que hay en la dimensión que le pasamos. Entonces, el getLength en la posición 0, cuántos elementos hay en la dimensión 0 y cuántos elementos hay en la dimensión 1. Las dimensiones básicamente son los elementos con los que inicializamos el arreglo. Si vamos a la definición, vamos a ver que cuando lo inicializamos pusimos 3,3. El primer índice, este, va a ser la cantidad de elementos para la dimensión 0. Y el segundo va a ser la cantidad de elementos para la dimensión 1. Eso es un ejemplo del uso de ciclos. Ya más adelante vamos a verlos en unas aplicaciones un poco más complejas y utilizando lo que se conocen también como listas y además aplicaciones con clases. Muchas gracias y les agradezco. Por favor, compartan los videos, les den like y pongan en los comentarios cualquier cosa que necesiten saber, que tal vez les esté costando o que quieran aprender. Muchas gracias.